primera sesión de estas conferencias. Es un título que tiene como referente el viaje por España, los viajeros, pero no tanto como elemento descriptivo de lo que significa el viaje en sí, sino por cómo el viaje lo podemos utilizar como fuente para acercarnos al patrimonio. Como el viaje, a lo largo de muchos siglos, ha ido materializándose a través de objetos, de textos, de elementos materiales que hoy concebimos desde la perspectiva del patrimonio y que nos ayudan a comprender mejor la evolución de un patrimonio artístico, incluso de un patrimonio sociológico o un patrimonio etnográfico que forma parte de lo que es nuestra cultura a nivel de país. Por eso decía que el viaje en sí no es nuestro objetivo, sino cómo el viaje nos sirve de fuente, nos sirve de fuente para la investigación y para el proyecto de acercarnos progresivamente al patrimonio. Voy a empezar a compartir ya el escritorio y, por tanto, las imágenes que yo he seleccionado para que podamos mantener y desarrollar un hilo conductor que nos vaya acercando a este proyecto. Bueno, pues comenzamos con esta imagen. No recuerdo en qué momento terminaba la exposición del último día, pero da igual si repito alguna de las referencias pictóricas que introduje en las escenas que ya explicaba la jornada anterior, porque me vienen muy bien para hacer esa introducción respecto de lo que es el viaje y cómo este nos ayuda a acceder al patrimonio. La obra de Civitatis Orbis Terrarum, que en particular la imagen que he seleccionado en esta diapositiva, por supuesto, nos está proyectando la panorámica de Toledo, es un atlas de 6 volúmenes en el que se incluían cerca de 500 ciudades. Pensad que estamos hablando del siglo XVI, en torno a 1572, una publicación impresa con diferentes grabados, como el que tenemos delante de nosotros, que intenta mostrarnos la realidad de un conjunto del mundo, en particular de Europa, y que nos acerca progresivamente a ese patrimonio urbano en particular y en cierta manera también paisajístico, muy desconocido para muchos y que poco a poco se nos venía acercando y se nos venía haciendo más familiar. La imagen que tenemos justo delante es una imagen muy elocuente. Es un conjunto urbano destacado a través de algunos edificios que sobresalen en esa panorámica, donde está la visión del Alcázar a la derecha, el templo catedral en el centro, San Juan de los Reyes a la izquierda, y algo muy interesante como es los personajes que están a modo de viajeros, a modo de turistas, contemplando y señalando la importancia de eso que tenemos delante de nosotros. Era el primer intento por representar la mayor parte de las ciudades del mundo conocido para los europeos, evidentemente, y lo hacía de una manera fiel, de una manera realista. Esto quiero que lo tengamos muy presente porque las formas en las que vamos a representar aquellos lugares que visitamos no son estables. El cómo el viajero va a representar aquello que ve no es algo que se haya mantenido exactamente uniforme a lo largo de los siglos, sino que ha ido cambiando sutilmente en base a las percepciones de estilo y en base también a unas percepciones, diríamos, de índole filosófico, cómo el pensamiento del hombre va modificando y así va modificándose el arte, que no es otra cosa que una herramienta del contexto histórico de cada época. La vista de pájaro que nos ofrece esta ciudad de Toledo podremos observarla también en otras muchas, como una vista de la ciudad de Génova, en la parte superior, o una vista de la ciudad de Florencia. Como digo, son más de 500 ciudades que se compilan, que se unifican en un volumen, en varios volúmenes, en este caso en 7 volúmenes, y que permiten la accesibilidad desde el punto de vista visual a esta recopilación de ciudades históricas de Europa. Otro ejemplo más es el grabado de Barcelona, también de la colección Civitatis Orbis Terrarum. Como os podéis dar cuenta, hay un interés, una cierta
necesidad de plasmar no solamente aspectos patrimoniales, que los tenemos a lo lejos, no hay un deseo en exclusiva de describir lo que es un edificio en particular, sino una visión global, donde tan importante es la catedral, como las murallas que protegen la ciudad, como el puerto de importancia para el devenir económico de algunas de las ciudades de Europa, como evidentemente el ámbito agrario. Aquí incluso en esta imagen del grabado de Barcelona, pues el grabador y el dibujante han hecho también hincapié en la importancia de la agricultura, en esta acción del labrado de la tierra que podemos observar justo delante de nosotros. Y este es un aspecto también interesante que luego remarcaré, cómo la visión patrimonial, desde el punto de vista de reflejar una ciudad, también ha ido progresivamente alterándose. Aunque, como podéis leer en alguno de los textos, se percibe una cierta heterogeneidad en el conjunto, porque no es solo un dibujante, sino que hay varios que se reparten la tarea, ya que era una tarea bastante amplia, es cierto que sí genera un ambiente de cierta unidad. Eso es lo que se pretende. Aquí tengo un enlace que no voy a pinchar ahora, es un enlace simplemente para que si alguno en alguna ocasión necesita acceder a este volumen que yo estoy utilizando, que sepáis que están ahora en abierto, que se pueden consultar sin ningún tipo de restricción en el catálogo de la Biblioteca Nacional de España, y que actualmente pues incluso podemos utilizar sus imágenes con absoluta libertad para cualquier publicación que tengamos o cualquier necesidad de investigación o de curiosidad. Ese enlace era simplemente la conexión con la página web de la Biblioteca Nacional y en particular con el catálogo de grabados y de libros digitalizados, que es el caso al que estoy haciendo referencia. Como escribía Brown en su prefacio del libro tercero, dice, este párrafo es muy interesante, dice, ¿qué podría ser más agradable que la lectura de estos libros y la observación de la forma de la tierra desde la comodidad del propio hogar, ajeno a todo peligro? Fijaos que esta frase hasta la podríamos incluso utilizar para el presente. ¿Qué mejor que poder estar en clase desde casa, contemplando lo mismo, alejado de todo peligro? Bueno, pues adornados con el esplendor de ciudades y fortalezas y mediante la contemplación de estas figuras y la lectura de los textos que lo acompañan, adquirir conocimientos que solo podrían conseguirse de manera parcial con el sufrimiento de largas y penosas travesías. Por tanto, hay un aspecto muy importante, y es que la necesidad del viaje es una necesidad no solo física, sino ante todo intelectual. Y como la necesidad del viaje es una necesidad intelectual y no física, que sería lo que hoy entenderíamos como el viaje de ocio, la necesidad de salir y de tener un momento de asueto, el viaje tiene una connotación intelectual para el aprendizaje del patrimonio. Por eso, esta composición de compendios iconográficos y textuales de lo que serían las ciudades de Europa es un compendio con un tinte intelectual para poder hacer accesible cada una de estas realidades desde el punto de vista del patrimonio bibliográfico. Otros ejemplos también, como la ciudad de Burgos, está dibujada en 1593, con, ya digo, no solamente referentes que podemos reconocer en la distancia, sino otras muchas cosas. Pensad, estamos en Castilla, la importancia del ganado, la importancia de la lana, no podía faltar una imagen referente a estas características. Pero eso es, por un lado, lo que representa la obra, de alguna manera, desde el punto de vista científico, o sea, un planteamiento intelectual científico que pretende contarnos de una manera muy amplia y general lo que es la percepción de las ciudades de Europa y el control del patrimonio. Pero hay otra visión, y es la visión creativa, la visión de la pintura, donde la pintura altera por completo las vistas verosímiles que veíamos y que observábamos en estos grabados del Civitatis Orbis Terrarum. Y pongo, por ejemplo, las pinturas que están en pantalla y que son realizadas por el Greco. La primera que tenéis a la izquierda es la que representa el Vista y Plano de Toledo, 1610-1614,
y que habéis visto en muchísimas ocasiones porque está en el Museo del Greco. Y la vista que tenéis a la derecha es la vista de Toledo de 1604, que se conserva en el Museo Metropolitan de Nueva York y que seguramente también la habéis visto porque tuvimos la suerte de poderla disfrutar en la exposición Greco del año 2014. Como os dais cuenta, hay un aspecto variadísimo en cuanto a la capacidad de inventiva que la pintura va a ofrecer, porque no se está realizando en este caso bajo un criterio científico de intentar expresar ante el espectador cómo son las ciudades o qué elementos patrimoniales tienen, sino es o accede más bien a una sensibilidad desde el punto de vista subjetivo, donde el pintor genera un ambiente o genera un simbolismo o genera una acción mucho más allá de lo que es propiamente dicha la descripción de una arquitectura o de un paisaje. Si incluso llegamos a observar la imagen de la izquierda, vemos que por un lado accedemos a poder contemplar el perfil de una panorámica desde el Camino Real, con el Hospital de Tavera girado y alterado desde lo que sería la perspectiva real del edificio. Pensad que aquí está la puerta de bisagra, aquí tenemos el Hospital de Tavera y estamos observando la fachada, por lo cual el Greco ha transformado, ha cambiado la perspectiva del edificio. Creo que ahora rebota el sonido. Bueno, seguimos. También tenemos un concepto alegórico, el concepto alegórico de la representación del río Tajo. También tenemos un concepto simbólico en lo religioso, la representación del descenso de María para la imposición de la casulla. Luego un aspecto, diríamos, casi cartográfico, que es la representación del plano de Toledo, donde de todas las partes de la pintura, podríamos decir, es la más científica. Lo mismo va a ocurrir en el paralelo que tenemos justo a la derecha. Más hay una visión casi mística, ¿no?, de un concepto de ciudad, donde esos celajes, de alguna manera tratados de forma subjetiva, tampoco sabríamos identificar al 100% cuál es el objetivo del Greco en esos nubarrones complicados que parecen siempre envolver la imagen de Toledo. A lo que sí podemos concluir es que tanta una como la otra representación de Toledo nos ofrece la visión de una ciudad, pero desde una perspectiva totalmente diferente. Aquí, en el Greco, el concepto del viaje y la plasmación de lo que se observa no está presente. Hay otros parámetros, hay otros elementos que constituyen la motivación por la cual las imágenes de las ciudades empiezan a formar parte de los objetivos pictóricos. Y poco a poco, la evolución de la imagen de la ciudad, de la imago urbis, continuó generando cambios a lo largo de las centurias del siglo XVIII y del siglo XIX. Como digo, la imagen de la ciudad, la imagen urbana, va a sufrir a lo largo de los diferentes siglos cambios, pero no cambios solo en la estética, no cambios solo en la manera de ejercer el pintor o el dibujante la acción sobre el papel o la acción sobre el lienzo, sino en los objetivos. Por eso decía, quedaos en la memoria visual, incluso las imágenes del Civitatis Orbis Terrarum, donde no había un hincapié en exceso respecto de lo concreto, sino de lo genérico, la visión global, la visión general de las ciudades, frente a otros siglos, y en particular estoy centrándome en la etapa del romanticismo, donde se generalizó la representación del todo a través de la parte. Es decir, se hace referencia al todo seleccionando una de las partes más estereotipadas. Eso es característica del siglo XVIII y en particular del siglo XIX. Y el ejemplo lo tenemos en esta imagen de David Roberts, que es un pintor inglés que estuvo en España en la primera mitad del siglo XIX y que podemos considerar uno de los impulsores del romanticismo en España porque influyó muchísimo, ni más ni menos, que en Villamil, que es uno de los grandes pintores románticos de nuestra patria. Por tanto, ¿qué está ocurriendo? ¿Qué diferencia observamos? Pues que en este caso, a diferencia de cómo podíamos ver Sevilla en la representación del Civitatis, Sevilla se ha reducido en exclusiva a la imagen de la Giralda o a la imagen de la Torre del Oro.
desdeñando, eliminando todo lo demás. Ese será un aspecto muy peculiar del romanticismo, es decir, reducir el todo a una parte y que esa parte represente algo. Un aspecto donde los viajeros y los libros de viajes realmente van a ser de alguna manera culpables en este sentido descriptivo, porque empezamos a describir las cosas parcialmente, a quedarnos con una media verdad de aquellos lugares que visitamos, desdeñando otros elementos bien geográficos, económicos, artísticos, sociales, que forman parte de la misma ciudad, pero que no se representan ni en los textos literarios ni en las representaciones figurativas, vean sea pictórica, dibujística o en otras técnicas, como en este caso esta acuarela de 1837. En estos cambios, o en esta variante de acceder a las ciudades y describir sus características, no hay solo en ocasiones una descripción propiamente objetiva, ni siquiera una descripción subjetiva destacando un elemento particular, sino que en esa subjetividad, que en ocasiones es muy evidente, sobre todo desde el siglo XVII en adelante, empiezan a surgir los tópicos o el origen del tópico. Que no es otra cosa que ya hablábamos el último día, acordaos de la primera sesión, cuando el tópico se convertía en uno de los elementos característicos de esas descripciones a veces excesivamente imaginarias. ¿Os acordáis cuando hablábamos de los libros clásicos donde los viajeros describían lugares del mundo totalmente desconocidos y en esas descripciones hacían incluso referencias a animales monstruosos, a figuras fantásticas que se convertían en tópicos para el resto de viajeros? Tanto es así que esos tópicos se convertían casi en verdades absolutas que no era posible contradecir. De hecho, era habitual un poco que aquellos que viajaban después de los grandes viajeros de la época clásica y no habían visto ni sirenas, ni centauros, ni gentes fantásticas por esos mundos desconocidos, su descripción era muy poco atractiva porque no recogía esos topos, esos tópicos, esas visiones fantásticas de aquellos territorios. Bien, pues con el siglo XVII y XVIII también surgen tópicos de alguna manera respecto de lo español ciertamente peyorativos, como ocurre con esta expresión que quiero que leamos todos de Fielding, que tenemos justo en el texto superior escrito en 1783. Dice, nada, excepto la necesidad, puede inducir a alguien a viajar a España. Debe ser idiota si hace el tour de ese país por mera curiosidad, a menos que pretenda publicar las memorias de la extravagancia de la naturaleza humana. Claro, este tipo de reflexiones ante una imagen de lo español absolutamente incómodo, absolutamente atrasado, donde la barbarie se incrementaba por todos sus rincones geográficos, a diferencia de cómo la evolución del mundo en Europa iba incrementando la modernidad, ese tipo de tópicos de lo español atrasado, de lo español marcado solamente por las tradiciones pretéritas, tiene mucho que ver con los libros de viajes descriptivos del siglo XVII y del siglo XVIII y bajo estos parámetros a los que estoy haciendo cierta referencia. Otra de las figuras que va a incrementar la idea de lo tópico en España es Madame de Aulnoy, que tenemos justo en este retrato de la derecha, a partir de 1677, finales del siglo XVII, cuyo origen francés no nos va en absoluto a ser favorable, sino todo lo contrario. Va a contar ciertas tradiciones quedándose en exclusiva en aquello que considera extravagante y alejado de la razón. Por eso dice la condesa de Aulnoy, en todas las casas el servicio femenino acompaña a la señora a la capilla, donde rezan el rosario en alta voz. En general, no usan libro de oraciones. Leyendo estos textos, casi nos tendríamos que abstraer y cerrar los ojos y pensar en la imagen que nos está proyectando de la mujer española en aquel siglo XVII. Continúo.
Estando un día en la iglesia, tenía en la mano un libro de oraciones. Una vieja se acercó, me arrebató mi libro y después de arrojarlo al suelo con indignación dijo, dejad estas cosas y coged el rosario. Es de ver el uso constante que aquí se hace del rosario. Todas las damas llevan uno sujeto a la cintura, rezan al ir por la calle y cuando juegan al tresillo, cuando hablan y hasta cuando enamoran, murmuran o mienten, rezan y reconen con todos sus dedos las cuentas del rosario. Aquí es la costumbre más poderosa que todo razonamiento. Esta última frase es contundente. La tradición, la costumbre, es mucho más importante, es mucho más poderosa que todo razonamiento. De alguna manera, esto, si lo enmarcamos en el próximo siglo, que es el siglo XVIII, y que es el siglo de las luces y que es el siglo de la razón, evidentemente España y lo español va a quedar fuera del atractivo de lo que es el pensamiento ilustrado del resto de Europa, porque estas descripciones que en los libros de viajes son fundamentales, van a calar muy profundo en los potenciales viajeros que podrían visitar nuestro territorio. De igual manera que con la obra Civitatis Orbis Terrarum del siglo XVI se dejó constancia del rico patrimonio cultural que tenía el imperio en su vasto territorio y en particular las ciudades españolas, con los viajeros y el tópico del siglo XVII ocurrió todo lo contrario. La imagen de una España retrógrada, de una imagen de una España absolutamente anquilosada en un pasado, solamente de alguna manera inspirado por la tradición y no por la razón. Otros autores, como por ejemplo Jean-Marie Fleuriot, en 1784 publicó un libro que se llama Viaje de Fígaro a España, donde critica ferozmente todo, gobierno, religión, costumbres, gastronomía, y utiliza todos los tópicos posibles existentes entonces sobre lo español e inventa unos cuantos más. Bien, esto es costumbre, ¿no? El tópico ya está en marcha, pero incrementamos aspectos legendarios porque son fruto del sujeto, de la subjetividad. La publicación a la que hago referencia, Viaje de Fígaro, indignó al rey Carlos III, quien amenazó con cerrar la frontera a todos los franceses si el libro no era retirado de su venta y su autor no era condenado por la afrenta que había recibido nuestro país. Así, el Parlamento, que tuvo que tomar cartas en el asunto, se trató el asunto de esta afrenta al territorio español y se decidió que los ejemplares existentes de la obra fueran retirados de la circulación y quemados. Fijaos desde qué punto de vista ya en aquel momento Carlos III y lo que es la corte entienden que algo así es absolutamente perjudicial, que es, bueno, pues fijaos lo que está ocurriendo en nuestro momento actual, ¿no? Los tópicos, el elemento que puede suscitar respecto de lo que es el pensamiento de un país respecto de otro y lo negativo que conlleva esas circunstancias. Bueno, pues es evidente que al final este viaje de Fígaro por España es ir incrementando la concepción del tópico respecto de la motivación de un viaje. Autores como Worms, que tenemos justo enfrente de nosotros, de alguna manera van a ser reflejo y espejo de aquellas manifestaciones, muchas de ellas caracterizadas y algunas veces caricaturizadas por el tópico hispánico. La imagen del bandolero, de la gitana, del andalucismo, que parecería ser lo único que representa lo español en aquellas pinturas que de forma costumbrista van a identificar aquello que es lo español. Bueno, pues eso surge a través del gran subjetivismo de los tópicos y que han ido de alguna manera generándose en la literatura de viajes del siglo XVII y del siglo XVIII. Aquí tenemos dos imágenes del siglo XIX, dos pinturas del siglo XIX. Actualmente la figura de Julius Worms es muy, muy interesante para los investigadores de la pintura costumbrista del siglo XIX porque nos acerca esa visión que no es global. ¿Os dais cuenta? Estamos reduciendo el todo a una parte. Sevilla se reducía
a la Giralda, España se reduce a 4 estereotipos: el bandolero, el cura, la sevillana gitana y algún maleante por los caminos de la península. De alguna manera es la reducción a ese tópico de una descripción de lo general, de lo global. Y en ese proceso evolutivo, fijaos que el viaje también, o el tópico también, en ocasiones nos hemos, de alguna manera, vinculado con él. Aquí tenemos 2 fotografías interesantísimas de Laurent, una a la puerta de una iglesia de 1872, la otra de 1878 con motivo de la celebración de la boda del rey Alfonso XII y María de las Mercedes. Tanto en una como en otra pareciera, ¿verdad?, que se nos está retratando la sociedad española del siglo XIX. Y aquel que observara estas imágenes le apetecería venir a estas tierras donde se mantiene prácticamente inalterado el concepto de la tradición, en particular en la moda y en las costumbres. Certeramente, Laurent, y conocemos la información por sus propios escritos, cuando tiene que retratar la sociedad en ocasiones, y en particular cuando ha de hacerlo para un acontecimiento tan importante como es el enlace matrimonial de Alfonso XII y María de las Mercedes, hizo una recopilación absolutamente fascinante de las tradiciones en el vestir de la cultura española. Ahora, eso no quiere decir que en España se vistiera habitualmente de esta manera, sino que ya en España, para esta época de finales del siglo XIX, esto era un traje de fiesta, era un traje de celebración, era un traje que se conservaba de la tradición, pero que solo se utilizaba en ocasiones muy puntuales. ¿Qué es lo que está ocurriendo con la representación patrimonial de un territorio como es el de España? Que estamos reduciendo España a la imagen folclórica, a la imagen de la fiesta, a la imagen de la costumbre, pero estamos desatendiendo desde la perspectiva subjetiva, en este caso de un fotógrafo, el resto de ambiente de un país al que es cierto que no había llegado la industrialización como había llegado a otros países europeos, pero de alguna manera esta no es en totalidad la España que se dibuja, la España que se fotografía y que es la que cruza las fronteras. Y de ahí, de esta imagen tópica de lo español, mantenemos aún, incluso en la actualidad, imagen país de folclore, país de fiesta, país de ingentes tradiciones, cuando hay muchas más cosas, aunque hayamos resumido España en aspectos muy, muy concretos y muy limitados. Esto también se traduce en la fotografía del mismo autor de 1875 con este paisano en burro. Muchas ocasiones, en muchas veces, Laurent de alguna manera disfrazaba, de alguna manera transformaba la imagen del campesino, la imagen del arriero, la imagen del ciudadano, vistiéndole no tal cual iba, porque eso no vendía. Había que construir una imagen global que fascinara a través de la fotografía a los países internacionales. Lo mismo va a ocurrir con el granadino Rafael Garzón, y se pone de moda estas representaciones fotográficas, muchas de ellas realizadas también en Toledo, donde los que se fotografiaban se vestían a la moda moruna, queriendo representar a España en exclusiva con la etapa hispano-musulmana. De alguna manera, repito, estamos resumiendo el todo a través de porciones, a través de partes, y eso, queramos o no, genera una, entre comillas, falsificación de la realidad. El viaje y lo que conlleva la descripción del viaje y lo que conlleva la descripción del patrimonio es susceptible de mostrarnos una imagen de un país de alguna manera estereotipada y de alguna manera también seccionada. Pero frente a todo esto tenemos la otra visión, la visión científica, la visión rigurosa, porque también en nuestro país existieron
quienes entendieron desde la perspectiva de la razón, de la ilustración, que la imagen de España tenía que ser una imagen absolutamente cargada de cientificidad. Y para eso, qué mejor que leernos, y yo siempre lo aconsejo, el libro de Antonio Ponz, Viaje de España. El largo anecdotario de los viajes bajo la sombra del tópico quedaron ahora, de alguna manera, fulminados o aniquilados bajo la visión neoclásica de Antonio Ponz, que desde 1772 nos incorporó esta publicación junto con otra del año 85, ya referente a otros países, y donde tampoco cargaba de tópicos, sino todo lo contrario, describía, intentaba ser riguroso, incluso en las representaciones de los grabados, mucho más amplio. Aquí tenemos, bueno, ahí teníamos la Giralda, pero también tenemos la Catedral de León, también tenemos el Escorial, detalles interesantísimos como el templete que está en el presbiterio del Escorial en la Basílica. De alguna manera es una producción mucho más científica que aquellas ideas, de alguna manera podríamos también repetir, fantasiosas o exageradas o redundantes de lo que suponía España para las visiones extranjeras. En esta visión neoclásica y en esta visión de la Ilustración es donde surge este movimiento cultural de inquietos intelectuales y que denominamos el Gran Tour. Ya hemos explicado algunas de las variantes con las que nos podemos encontrar a través de lo que significa el viaje. La variante exagerada, la variante más científica, la representación global, la representación parcial, y cómo muchas de esas representaciones parciales o globales y en base a cada una de las percepciones pueden alterarnos nuestra idea de país, pueden alterarnos nuestra idea de un lugar. Podemos percibir un lugar de diferente manera en función de lo que leamos, en función de lo que observemos. Bueno, de ahí la importancia que tienen los libros de viajes, la descripción de los viajes, para entender lo que el patrimonio ha ido generando para buscar una u otra percepción de cada uno de los lugares. El Gran Tour es un acontecimiento absolutamente fantástico. Del mismo modo en que la manera de transmitir la realidad cambia con el paso del tiempo, también las motivaciones cambian con el paso del tiempo. El siglo XVIII fue una época de modificaciones estructurales en todos los sentidos. La revolución científica, el inicio de la industrialización en Inglaterra, el asentamiento del racionalismo como producto de movimiento ilustrado, son las notas para poder entender el cambio. Y siempre que hay cambios, evidentemente todo eso se va a manifestar en la creación humana. Cuando digo creación humana, no solamente me refiero al arte, me refiero a múltiples facetas, donde entra la literatura, la música, etc. En este sentido, fue un siglo bisagra, un siglo de cambios, y con el advenimiento de la razón como instrumento para interpretar lo real, se da el ingreso, la apertura de lo que llamamos la gran modernidad. El mundo, y fijaos, esto es muy interesante, se hizo más chico y desde entonces no dejó de empequeñecerse. Estoy seguro que aunque no podemos dialogar en estos momentos, muchos lo pensáis así. Cada vez que crecéis, cada vez que recordáis cómo percibíais el mundo cuando erais pequeños, como lo percibís hoy, sin cambiar de forma física y real, lo que ha hecho es, de forma intelectual, ir empequeñeciéndose. Evidentemente, cuanto más conocemos, más accedemos al control de ese conocimiento y más dominio tenemos de esos espacios. El mundo era cada vez más conocido y por tanto se hacía cada vez más pequeño. Los largos brazos de los intereses europeos alcanzaron los sitios más recónditos y un espíritu de confianza y optimismo impregnó a exploradores, viajeros, comerciantes, diplomáticos, espías y sabios. Si repitiéramos cada uno de estos conceptos, cada uno implica una necesidad o un objetivo para el viaje.
No es lo mismo el explorador que el viajero, que el comerciante, que el diplomático. Y cada uno nos va a contar subjetivamente lo que el país en cuestión le suscita. Por eso es muy importante cuando leamos un libro, cuando veamos una imagen, cuando accedamos a un pedazo de esa historia patrimonial del viaje, que analicemos el contexto de dónde procede, porque si somos capaces de separar la imagen del contexto, seremos mucho más objetivos a la hora de interpretar lo que significa. Solo quedaba, pues, embarcar para conocer y dominar. Y así lo hicieron guiados por nuevos instrumentos de navegación y la confianza que les daba la creencia de ser los representantes del progreso. Es una de las ideas más habituales del pensamiento racionalista, ser conscientes o creer ser conscientes de que en ellos radica el progreso y la absoluta ciencia. De este modo, el viaje se convirtió en la suma de una serie de acciones, no tanto de una serie de experiencias. Fijaos que es diferente, sino que, sobre todo, una serie de acciones para medir, palpar, ver, observar. Todo eso es hacer cómputo racional de lo que estamos observando. El escenario del mundo, leo dos citas, el escenario del mundo es la madre de todas las ciencias que un caballero debe comprender y de los que nunca ha oído nuestras escuelas y colegios. Esto es muy interesante porque es la motivación del Grand Tour. Después de la formación intelectual en las universidades inglesas, después de aprender de economía, de derecho, de lógica, de filosofía, nos queda la otra visión, la del mundo. Por eso, de aquello no hemos escuchado en las escuelas ni colegios y es ahora donde tenemos que completar nuestra formación. El Grand Tour es un viaje de formación, un viaje con el que se completa una experiencia vital que está destinada simplemente a aquellos que han recibido previamente una formación en otras disciplinas. Ya no con la espada, sino con la pluma y el cuaderno de notas. Ya no en pos de la riqueza material, sino buscando la comprensión y el análisis. Por tanto, en ese Grand Tour hay un amplio contexto de racionalismo, de ilustración, que permite e impulsa el gran proyecto que ahora iremos describiendo. En ese proyecto descriptivo que sin duda alguna empuja a los ingleses, que son los introductores de este gran movimiento cultural, de este gran movimiento intelectual, es evidente que el control y el conocimiento del mundo clásico, la referencia a las antigüedades como cuna del racionalismo, se volvieron objetivos fundamentales para quienes habían vivido aislados en la Gran Bretaña. Por tanto, ese aislamiento del resto de cultura, que además era el objeto fundamental para la razón, era ahora el objeto fundamental para el cursus honorum, es decir, ese curso honorífico, ese curso complementario que permitiría una ampliación de conocimientos a través de la propia práctica. Sería, a efectos actuales, una especie de Erasmus, después de cumplir los objetivos educativos, después de cumplir nuestro expediente profesional en la educación, completar con una práctica en el extranjero, donde visitar, tomar notas, comprar y entablar relaciones con cada uno de esos países a los que desde el punto de vista teórico se había hecho referencia. Bajo este nombre, el Grand Tour, se conocieron los viajes que frecuentemente hacían por Europa los hijos de los personajes más ricos de Inglaterra para completar su educación. La modalidad alcanzó su apogeo en la década de 1770 y se convirtió en una práctica rápidamente imitada en otros países del Viejo Mundo y en ciertos sectores europeizados de América. Pero en particular, dejémoslo en este apartado tan interesante del Grand Tour británico respecto del resto de Europa. ¿Y qué es lo que va a generar el Grand Tour? Pues va a generar un grandísimo elenco patrimonial.
partiendo de libros descriptivos de ese viaje que, si veíamos, bueno, no lo tengo aquí, pero en cualquier momento podríamos colocar lo que sería el desarrollo del viaje desde el sur de la Gran Bretaña, recorriendo Francia, recorriendo Italia de norte a sur, bajando incluso a Sicilia para conocer todo el gran desarrollo del arte griego en la Magna Grecia. Bueno, todo eso va a generar un elenco patrimonial riquísimo en grabados, en dibujos, en acuarelas, en objetos que se van adquiriendo de forma patrimonial en anticuarios. Es decir, el estudiante, el aristócrata, evidentemente, porque un viaje así era un viaje muy costoso, es un viaje, incluso hay documentación perfectamente conservada de lo que se llegaban a gastar. Es un coste añadido a lo que es la propia formación, pero que distinguía a la élite inglesa de otras élites europeas. Incluso dentro de la élite inglesa no era lo mismo diseñar un gran tour de 6 meses que diseñar un gran tour de 1 año y medio, que lo sabía. Y por tanto, en ese concepto de la élite y de su distinción y de su aparato respecto de lo que es compararse con otros, la idea del Grand Tour era una idea simbólica muy notable. Incluso en esa idea simbólica muy notable, la capacidad económica de poder ir adquiriendo en el propio recorrido una serie de objetos que después formaban parte de las colecciones familiares y que de alguna manera contribuía a la gloria familiar de cada uno de los miembros. Aquí tenemos una representación, no voy a parar en todas porque hay muchísimos ejemplos que podríamos incorporar, porque otra de las tradiciones habituales que después formaba parte de la casa familiar era un retrato con los objetos traídos del Grand Tour, donde el efigiado, el retratado, es decir, el viajero, se hacía acompañar, como podéis ver por aquí, aunque está el texto en inglés, pero podéis ver que tiene un relieve de Antino, el amante de Adriano, donde tenemos una esfera armilar, que la tenéis justo aquí, otras de las habituales representaciones del mundo clásico, donde tenemos también una estatua de Minerva, que la podemos ver aquí, por supuesto un paisaje que hace referencia al viaje, porque solía introducirse una imagen clásica, una arquitectura, libros de viajes, biografías, incluso dice pues un ejemplar de la Odisea de Homero, una referencia más al mundo clásico. No sabemos quién es en particular, es desconocido el personaje retratado, pero se multiplicaron este conjunto de imágenes como elemento de distinción, porque el viaje también suponía eso, un elemento de distinción para el resto de familias. Monumentos y ruinas arqueológicas, costumbres, formas de gobierno, potencialidad económica, creencias y prácticas sociales, temperatura, presión atmosférica, mareas, alturas. Fijaos todo lo que está suponiendo de aprendizaje en práctica, lo que está suponiendo el irse a un lugar desconocido, del que solo conocemos información a través de los libros y que ahora la práctica física y el contacto con los intelectuales de cada lugar nos puede permitir ampliar ese catálogo descriptivo de cada territorio. Nada podía quedar al margen de la mirada ilustrada y así el arte, la literatura y la ciencia se cargaron de fríos datos y medidas. Este argumento científico, que de alguna manera es el que, salvando las distancias, hemos visto en Antonio Pons en su viaje de España, esto es lo que podemos encontrar envuelto en la imagen del Grand Tour y de las publicaciones que al respecto se van a realizar. Interiores artísticos o exteriores y la reproducción de todos ellos, como en este caso tenemos de Giovanni Paolo Panini la imagen del Panteón de Roma, o esta imagen interesantísima donde tenemos a los viajeros que a veces se acompañan de algún familiar que ha venido a visitarlos en su viaje por el Grand Tour, acompañados de un cicerone que les va marcando los restos arqueológicos. Fijaos, aquí se ve perfectamente que hay un opus reticulatum, o sea, un resto arqueológico romano en una obra pictórica de 1845. Fijaos cómo hay una constante en la intención de reproducir cada uno de los acontecimientos. Y un aspecto muy curioso
y es que en este patrimonio pictórico, dibujístico, de grabado, no siempre nos vamos a encontrar con grandes artistas. De hecho, es constante encontrarnos con pinturas, con grabados y con acuarelas de una técnica no muy depurada. Pero no estamos hablando, en esencia, de un patrimonio cuyo objetivo sea vender la obra pictórica a un magnate, a un personaje de la realeza o de la aristocracia, a un representante de la iglesia. No, no estamos hablando, como digo, de una producción artística que tiene un objetivo mercantil, sino un objetivo descriptivo. Y por tanto, el viajero, ese viajero inglés que venía cautivado por lo que le habían enseñado en su país de origen y que ahora ponía en práctica y que en ocasiones había recibido clases de dibujo, era él mismo quien ejercía de dibujante, quien ejercía de pintor y quien, o bien ayudado por algún espontáneo amateur que le acompañaba en el viaje, reproducían este conjunto de escenas absolutamente maravillosas por lo que representa el contexto, pero técnicamente no grandes obras artísticas, desde lo que entendemos como teoría de la gran obra artística. De Pompeo a Toni, sí que sí fue un personaje ya que podríamos considerar un gran pintor, y por tanto ya estamos hablando no tanto de una obra espontánea, sino de una obra buscada, requerida y evidentemente anhelada. Esta obra lo que hace es representarnos a una figura acompañado pues, de monolitos, de elementos que van haciéndose presentes, incluso, pues fijaos al fondo, como tenemos por un lado la imagen de San Pedro del Vaticano con la cúpula de Miguel Ángel y el Castillo Sant'Angelo o Mole Adriana, que también tenemos en esta representación. Fijaos incluso que la manera de componerlos es una manera fantástica, no es una manera real. Realmente no se puede encontrar, no podríamos observar esta visión bajo estas características que nos presenta la pintura. Por tanto, también hay una intencionalidad, ¿verdad? Una intencionalidad de intentar reflejar la imagen de Roma desde lo que sería la tradición de su formación clásica, de su constitución clásica y luego, por supuesto, el escenario simbólico de lo que representa como sede de la cristiandad. Por tanto, fijaos que en este gran tour nos vamos a encontrar con múltiples objetos, o bien simbólicos, o bien de estos que vamos a denominar souvenirs. Recuerda, seguramente este término lo habéis utilizado en muchísimas ocasiones. Ese objeto de regalo, ese objeto de recuerdo que todos en alguna ocasión hemos comprado en alguno de nuestros viajes. Bueno, pues ese concepto del souvenir es un concepto que surge en el gran recorrido del Gran Tour. Y aquí tenemos dos grandes cuadros, dos grandes lienzos de finales del siglo XVIII, donde en el entorno de las grandes academias y en el entorno de lo que vamos a denominar a partir de ahora las cámaras de maravillas, fijaos que es un elemento muy interesante, las cámaras de maravillas empiezan a surgir en la aristocracia europea a partir del siglo XVIII como elemento de acumulación de piezas que van representando el hacer artístico de la humanidad desde tiempo inmemorial. Desde aquellas que se dedicaban más, como podemos observar, a la escultura, a aquellas otras que se dedican a la pintura, pero como veremos a continuación, son múltiples las variantes que nos vamos a encontrar respecto de lo que significó esta acumulación. Pensad una cosa muy curiosa y sobre todo porque lo tenemos narrado en los diarios de los viajeros del Gran Tour, que cruzan la Bretaña inglesa, van a la Bretaña francesa, empiezan a coger los diferentes carruajes de estación en estación, de punto en punto, donde pueden hospedarse, y siempre van acompañados de uno o varios baúles que van llenando de estos objetos, donde anticuarios, pequeños cicerones, gentes que ya se dan cuenta que el que viene de Inglaterra viene con mucho dinero y es capaz de hacer negocio porque le está vendiendo objetos que sí que son originales, todavía no existe la idea de la falsificación como tal, pero bueno, siempre es cierto que se ponderaba la antigüedad de los objetos para así elevar el precio
de cada una de las piezas, a sabiendas de que la cartera de estos nobles aristócratas era bastante solvente. Bueno, la cuestión es que el souvenir siempre va a estar cargado de esa idea de memoria, de recuerdo y de un gasto constante y permanente que afectaba al presupuesto del viaje. Fijaos, otra idea de esas cámaras de maravillas que se representan en este caso en 1758, haciendo ciertamente hincapié a lo que significó el mundo antiguo. Fijaos, estas reproducciones de lo que serían el Coliseo, los arcos conmemorativos, las basílicas paleocristianas, el Panteón de Agripa, los restos arqueológicos por excavar, el arco de Constantino. Fijaos cómo hay un protagonismo absoluto del mundo clásico y que serían los cuadros, los lienzos que estos pequeños aristócratas llevarían a casa y después colgarían en sus dependencias haciendo gala de lo que significa el simbolismo del viaje. Y traigo a colación algunos objetos que se han ido catalogando en los últimos años de esas piezas que ya sí son reproducciones. Ahora sí que estamos hablando del souvenir como tal y que también surge a finales del siglo XIX. Ya no había tanta posibilidad de adquirir patrimonio original, pero sí había posibilidades de, bajo una técnica muy depurada, bajo una técnica muy exquisita, reproducir elementos cerámicos, en mármol, en metal, que hacían referencia o bien formalmente idénticos a objetos que se conservaban de las culturas clásicas, de la cultura grecolatina, o bien reinterpretaciones. Bueno, pues aquí tenemos esta jarra que hace pues, una reinterpretación de lo que es una jarra de época clásica, o fijaos ya lo que sería propiamente un souvenir, pero no penséis que esto es de hace 2 días. Esta es un conjunto de piezas que representan las columnas conmemorativas, entre ellos la columna trajana o la columna adriana del mundo romano, los obeliscos, que también fueron muy reproducidos y que se llevaban como objetos de recuerdo. Siglo XIX, principios del siglo XX, donde todavía había un pequeño recuerdo de lo que significaba el viaje y objetos de alta significación, más bien simbólica, ¿verdad? Que ya material. Hoy día, estos objetos, por los que ha pasado más de un siglo, evidentemente son para nosotros objetos muy singulares para entender el pensamiento, para entender el objetivo del viaje y para entender el origen de ese turismo que procedía del Gran Tour y que desde finales del 18 y todo en adelante el 19 evidentemente va a suponer algo fundamental para el conjunto de Europa. Pongo que sirva como anécdota simplemente 2 portadas de 2 catálogos de subastas de Christie's de hace ya bastantes años. Fijaos, esta es del año 1994, esta es del año 1995, y la temática de estas 2 subastas, y hay muchísimas más, pero yo he colocado 2 un poco porque nos sirva de ejemplo. La temática es simplemente la venta de los cientos de objetos que en Inglaterra, que en toda la Gran Bretaña actualmente existen en casas de la aristocracia, de las familias que, bueno, poco a poco luego después se han ido dividiendo y que han ido pasando de padres a hijos, etcétera, y que acumulan actualmente en los pequeños palacetes, en las pequeñas casitas de campo, una cantidad inmensa y que en muchas ocasiones acaba en las subastas de arte, como es el caso que nos ocupa. Si os fijáis, allí tenemos la Venus de Milo, aquí tenemos la escultura de Augusto Primaporta, el Hércules Farnesio, otra vez la columna trajana, como digo, una referencia constante o casi siempre constante al mundo clásico y que en definitiva son ejemplos fundamentales para comprender el pensamiento de la sociedad en ese periodo del Gran Tour. La figura de Pons, la figura de Antonio Pons, no es una mera cita a la que yo he hecho referencia antes. No es una cita erudita a un autor español, como dice el texto que podéis leer ahí. No es solamente una figura excepcional de lo que sería un libro de viaje desde una perspectiva muy concreta, como decía, el punto de vista científico, sino que, del mismo modo,
que la visión tópica que la condesa de Alnau o el marqués de Langle excitaron a la imaginación de los viajeros románticos del siglo XIX, todo esto se fue consolidando a través de grandes figuras que progresivamente iban tomando de una versión o de otra versión. Es decir, había quien ponderaba sus descripciones más hacia lo científico a través de la figura de Pons, y había pues momentos en la historia donde el andalucismo, la guitarra, los gitanos, el bandolero, el mendigo, todo eso era pues lo más atractivo. Un ejemplo de esa ponderación del tópico pues es la obra del barón Davalier con las representaciones de Gustave Doré, que reproduce pues ese viaje por España tan interesante y que también recomiendo en tanto que lo podéis encontrar reeditado en estos momentos, y que es muy interesante por cómo se genera una visión a veces científica, a veces exagerada y por tanto plena en tópicos. Uno de esos viajes dentro de esta visión a medio camino entre la negación a lo estereotipado desde una perspectiva negativa que nos contaba la condesa francesa, pero tampoco una visión estrictamente científica de la realidad, está el viaje de Richard Ford. Podéis encontrar algunas de las descripciones de él en muchos repositorios de Internet, donde se han hecho investigaciones bastante interesantes y científicas de las descripciones de las ciudades de Richard Ford. Yo simplemente voy a dar un pequeño barniz de lo que fue este viajero tan interesante para nosotros respecto de la descripción tanto textual como iconográfica de nuestras ciudades. Insisto en las dos, porque como decía, es un viajero que describe, que cuenta, que vive sus experiencias y las narra, pero que también acompaña cada narración de dibujos, de acuarelas, de pequeños esbozos en los que podéis advertir perfectamente que no estamos ante un gran pintor, porque no es el objetivo, porque el objetivo simplemente es tomar notas, tanto textuales como gráficas, de lo que está observando, de lo que ese carácter empírico de la observación conlleva, para después continuar posiblemente en su país de origen, narrando y completando a través de lo que sería la publicación de un libro, su experiencia viajera por España. Los viajeros, dice el propio Ford, fijaos, también interesante las reflexiones que hace, dice, los viajeros que aspiran a lo romántico, lo poético, lo sentimental, lo artístico, lo antiguo, lo clásico, en una palabra, a cualquier tema sublime y bello, encontrarán en el actual y antiguo estado de España material suficiente si viajan, si vagan con lápiz y cuaderno en ristre por este curioso país que oscila entre Europa y África, entre la civilización y la barbarie. Bueno, ahí podéis observar cómo el primer párrafo al que yo he querido recurrir respecto de Ford todavía tiene un pequeño reducto en su pensamiento de ese país atrasado, entre la civilización y la barbarie, entre Oriente y Occidente, entre el norte y el sur. Es una imagen de país que no está totalmente dibujado desde una perspectiva objetiva, sino que evidentemente en Ford existe un bagaje literario previo, porque él ha leído los libros del 18, porque él ha leído los libros previos, anteriores a él, y esa idea de la España bárbara, de la España romántica, de alguna manera, está presente en su percepción. Pero también dice, por eso Ford está en los dos caminos, en una variante donde el tópico existe, el tópico estará presente, pero el tópico va a dejar de ser un tópico dañino, un tópico agresivo, un tópico peyorativo. El tópico se va a convertir a partir de ahora en un tópico atractivo, en ese tópico que lo que genera es una atracción posiblemente irreal, insisto, porque sigue siendo un tópico, posiblemente exagerada,
porque sigue siendo un tópico, pero no peyorativa, sino atractiva para que traigan y vengan más viajeros a conocer algo extravagante en un concepto que en su acepción de extravagante tendríamos que explicar como fantástico, profundamente bello, por lo que significa de raro respecto de la vida habitual en Europa. Dice, de las muchas falsedades que se han dicho sobre España, ninguna más repetida que la referente a los peligros a que se supone expuesto el viajero. Este país, el más romántico, típico y característico de Europa, puede visitarse de parte a parte, por mar y por tierra, con facilidad y seguridad. La falta de sentido de las críticas de ingleses de baja estofa, que nunca lo han visto, predisponen con sus relatos a los turistas pusilánimes. Los barcos son regulares, los correos y diligencias excelentes y los caminos pasaderos. Por tanto, frente a aquellas críticas de la tradición irracional que nos contaba la condesa francesa, ahora hay una visión con muchos elementos estereotipados, pero donde el tópico se está transformando. Y el tópico es ahora un atractivo del que seguimos viviendo, porque si pensamos en qué significa España para los extranjeros, algunos nos dirán Barça-Madrid, otros nos dirán toros sevillanas, porque el tópico sigue instalado en el pensamiento referente a nuestro país. Y posiblemente seguimos viviendo desde el punto de vista turístico de esos tópicos, sol, playa y un poquito de patrimonio respecto de lo que pensaban de nosotros unos siglos más atrás. Ahora, no pensemos que nosotros tampoco estamos exentos del tópico respecto de otros países, porque es evidente que cuando pensamos de Francia o pensamos de Inglaterra o pensamos de Italia, viven en nosotros múltiples tópicos que también han surgido en este proceso de revisión y de descripción literaria y artística de muchos países de Europa. Aunque Ford realizó numerosos dibujos en sus rutas, como digo, son dibujos como el que podéis observar aquí, no profesionales, son dibujos espontáneos que nos cuentan pues, lo que está viendo, con ciertas limitaciones, pero lo importante es ese espíritu, ese carácter profundamente descriptivo que genera. Aunque el autor nos hizo numerosos dibujos durante los 3 años de estancia en España, de 1830 a 1833, las sucesivas ediciones de su manual o de su viaje por España se publicaron sin ilustraciones. Desgraciadamente se publicaron sin ilustraciones, pero los dibujos fueron pegados en álbumes que afortunadamente se han mantenido en el patrimonio familiar y hoy se han podido digitalizar y se conocen perfectamente los dibujos, las acuarelas que hizo este interesante viajero por nuestras tierras. Los primeros 6 meses de Ford en España transcurrieron en Sevilla. Sevilla era como un paradigma, sigue siendo un paradigma. Es como si de alguna manera la Giralda representa Sevilla, Sevilla representa España. Fijaos de qué manera pasamos del todo a la parte y cómo la parte representa al todo. Ese es un elemento fundamental que poco a poco hemos intentado deshacernos de ese tópico del andalucismo. Pero el que viene de fuera, fruto de todo esto que se ha ido asimilando en la literatura y que se ha ido asimilando en el pensamiento internacional, España es ese país muy cerquita de África, donde bailan, cantan y beben, y donde el trabajo es mucho menos elocuente. Ese concepto del tópico dañino, pues tenía su versión, pues diríamos, positiva. El país alegre, el país afable, el país divertido, el país lleno de tradiciones. Esas múltiples focos con los que encontrarnos a través de las representaciones o bien pictóricas o bien referencias textuales. Había tenido que perfeccionar su lengua y, como dice, comprarme ropa nueva.
porque si mantenía la ropa con la que venía de su país de origen, pues sería mirado y importunado por, sobre todo, mendigos, cuyo blanco eran especialmente los extranjeros. Por tanto, esta importancia del dibujo de Ford es crucial, y aquí tenemos uno de sus dibujos. Fijaos qué interesante, el Acueducto de los Milagros en Mérida. Como podéis ver, como digo, no hay una profesionalización del dibujo, pero sí una interesante presencia de los elementos patrimoniales que le llaman singularmente la atención. Pensad que en este siglo se ha superado la ilustración, pero la cultura clásica o las culturas clásicas, y en particular los restos romanos, son muy, muy merecedores de dejarse constancia en cada uno de estos dibujos. Cuando encontré el que tenéis ahora aquí, pues me hizo muchísima ilusión, porque eh, si observáis y leéis, está escrito, dice, Catedral de Toledo, Cathedral of Toledo, 1846. Bueno, fijaos, no le ha interesado tanto representar la arquitectura, no se ha detenido tanto en representar la valía patrimonial. A Ford no le ha cautivado tanto lo que es un edificio gótico, porque edificios góticos seguramente ha visto muchos, pero sí le ha cautivado la fe popular, sí le ha cautivado ese arraigo religioso que aún estaba palpante y latente en la cultura española del siglo XIX, de unas tradiciones que de alguna manera venían arraigadas en ese texto que la condesa nos había descrito de la mujer rezando el rosario y nunca leyendo el libro, que como buen anglicano el libro sería como elemento primordial. Como buen católico en España, el libro prácticamente era un elemento a ser olvidado, donde la repetición de las letanías y el uso de las cuentas del rosario estaban muy por encima en cuanto a los valores de la Iglesia Católica hispana. Pensemos en esa figura de las mujeres en oración cubiertas con su velo, en esta capa toledana tan característica, o ese gorro que estuvo presente en la imagen de los toledanos hasta bien entrado el siglo XX. Como digo, es muy interesante ver en Ford, en otros muchos, pero en particular en Ford, esa dedicación no solamente a lo patrimonial, sino también a lo anecdótico, a lo curioso, a lo social, a lo filosófico. Que ninguna mente, fijaos lo que nos dice, ¿eh? Esta es una imagen de Toledo, desde el exterior, una imagen bellísima del peñasco, donde está el puente de San Martín a un lado, San Juan de los Reyes, y el perfil de algunos de los monumentos más distinguidos de esa visión. Dice que ningún magnate de la industria algodonera, ni por dinero ni por placer, visite esta lóbrega, silenciosa e inerte ciudad, carente de comercio, de industria, de bancos y de fábricas. Aunque para el pintor, el poeta y el anticuario, esta capital enviudada de dos dinastías sea en verdad interesante y capaz de sacarnos fuera del presente, en una ruina viviente. Esta descripción absolutamente nos está llevando a un movimiento pictórico y a un movimiento literario y a un movimiento filosófico casi, que es el romanticismo. El percibir la grandeza de los edificios a través de su ruina, y cómo a través de su ruina resucitarlos con la mirada puesta en el pasado. Esa visión romántica empieza ahora en estos viajeros, muchos venidos de Alemania, que es donde surge la gran visión romántica de la percepción paisajista y de la percepción interior, pero otros muchos marcados sobre todo por ese halo místico que generaban las ruinas vivientes, porque nos evocaban a un pasado perdido, nunca recuperable ni deseado, simplemente soñado. No estaban queriendo que volvieran, pretendían la búsqueda en los sueños de esa existencia pasada a través de la ruina presente. Ford tiene la mente puesta en un objetivo distinto y posiblemente piensa escribir más adelante sus impresiones, de ahí esos pequeños dibujos a los que hago referencia. Bueno, algunos textos los voy a pasar un poquito más deprisa. La atracción que siente por los monumentos heredados del pasado, como digo, son ese incipiente elemento característico
de lo que va a suponer para muchas ciudades españolas el romanticismo. Un romanticismo donde aquí, en nuestras tierras de España, hay un predominio del orientalismo, de esa idea de que España está entre Europa y África, entre Oriente y Occidente, entre la civilización y la barbarie. Aquí tenemos otra imagen fascinante de un viajero muy, muy desconocido. Es un viajero, como digo, es que hay cantidad de viajeros que no dejaron constancia de su viaje porque no llegaron a publicar su viaje y porque como mucho dejaron constancia de algún dibujo, alguna nota, si es que sus familiares han sabido guardar con afecto esa experiencia de sus antepasados. De otros muchos no tenemos ni siquiera nada más que alguna pequeña referencia en algunos libros de visitas, donde, por ejemplo, en la Alhambra de Granada, que ya existía un libro de visitas de las notables figuras de la aristocracia internacional que venían a conocer la Alhambra, tenemos referencia de muchos, pero de esos muchos tenemos muy poca referencia documental, muy poca referencia gráfica de su aportación o de su planteamiento en el viaje. Por eso digo, en sí no me interesa tanto el viaje, sino cómo podemos, a través de lo que el viaje genera, acceder a un conocimiento más profundo del patrimonio en sus múltiples percepciones, en sus múltiples perspectivas. Y en este personaje que tenemos fotografiado es un príncipe ruso. ¿Veis el nombre? Vladimir. Vladimir, el príncipe Meshchersky, 1839-1914. Hizo un viaje muy interesante, acompañado de un pintor profesional. Esta va a ser otra herramienta que, sobre todo a finales del 19, sobre todo procedentes de Alemania y Rusia, no tanto de Francia o Gran Bretaña, sino de Alemania y Rusia, se van a acercar a la península ibérica con pintores profesionales, viajeros, con una posición económica notable, como puede ser este príncipe Vladimir, y que, aunque han estudiado en las escuelas de artes, en las escuelas de sus respectivos países, dibujo y diseño, prefieren acompañarse de un profesional. Lo digo en el caso del príncipe Vladimir Meshchersky, porque de él también tenemos dibujos, no solo del pintor que es Friedrich Ebner, quien nació hacia aproximadamente principios del siglo XVI, principios del siglo XIX, y que pintó esta obra en torno a 1861. Creo que todos reconocéis la pintura, es una representación de la Catedral de Burgos, desde una perspectiva romántica, pero de un romanticismo que no es el romanticismo alemán, donde se genera lo sublime, lo exótico por lo que significa el paisaje y el misterio que el paisaje implica, sino desde una perspectiva de lo romántico, donde lo importante es la ciudad, lo pintoresco de la ciudad y cómo esto pintoresco puede generar incluso alguna alteración simbólica de la representación. Me explico. Había ocasiones en que estos pintores románticos generaban cambios sutiles de monumentos, de perspectivas, buscando elementos que fueran mucho más atractivos para su obra pictórica. Bien, tenemos muchas obras de Ebner, bastantes, y este enlace que tenemos aquí, que no sé si me va a dejar pinchar en él, si pinchamos en él, no sé si seguís viendo, aquí tenemos un vídeo de Twitter que se ha publicado en estos días cuando se hizo cuando se celebró el Día de las Bibliotecas, y este cuaderno que pesa 20 kilos, está en la biblioteca del Palacio Real de Madrid con cromolitografías que proceden del viaje del príncipe ruso y de su pintor Ebner. Fijaos, ahí esta es la Puerta del Sol de Toledo.
Son cromolitografías muy interesantes. Hemos perdido, o por lo menos no hemos hallado todavía, los originales que son en acuarela, excepto alguna que yo conozco en particular, pero de la mayoría no se conocen los originales, solo las cromolitografías. Fijaos ahí, el acueducto de Segovia es una de las piezas que podríamos considerar un tesoro respecto de lo que significa un viaje. Ahí tenéis los Reales Alcázares de Sevilla, con esa importancia de la cerámica, de la vuelta a la descripción diríamos, del orientalismo. Cierro aquí y continúo con la proyección. Para que veáis la riqueza que el patrimonio del viaje nos puede ofrecer desde una perspectiva de la representación de las ciudades, en este caso españolas. Por lo tanto, la visión romántica del viaje nos lleva a autores, no solamente a Eithner, sino Locker, nos lleva a exponer visiones interesantes del patrimonio español, como esta imagen del Alcázar de Segovia de 1824, y otras muchas representaciones como este arco de tradición romana. Por eso vuelvo a insistir como la importancia del patrimonio no es solamente el patrimonio orientalista, que también es otro tópico que nos hemos creado nosotros como el único importante que se representaba en aquellos viajes. No, no es verdad. Hay mucha reflexión de lo que sería el patrimonio y sobre todo también la ruina y la nostalgia generada por la guerra de la independencia. Muchos de los viajeros empiezan a hacerse, de estar constantemente en contacto con lo español gracias a las reflexiones que muchos ingleses han dejado por escrito cuando han estado en territorio peninsular en 1808 y 1809 luchando como aliados de los españoles frente a los franceses. Y entonces, en ese trasiego militar de norte a sur y de este a oeste, se han dado cuenta que esa imagen de la España de bandoleros, de la España de gitanos, de la España de tradiciones vetustas irracionales, no es tal como se nos contaba, sino que ante todo y sobre todo es un país cargado de patrimonio. Y eso empieza a reflejarse también en las representaciones iconográficas de muchos de estos pintores. Mirad este texto. De Sevilla. Las cigarreras de la fábrica de tabacos. Un sargento. Un torero. Un contrabandista. Amor. Celos. Muerte. Así se describía. Estos fueron los ingredientes de Carmen. ¿Habéis escuchado la ópera Carmen? Volverla a escuchar ahora. Os ponéis en el YouTube y os conectáis con Carmen. Carmen es el prototipo de una ópera que se representó a finales del siglo XIX en París, Viena y Génova, y que es una obra que está dentro de lo que es el prototipo de ópera romántica, de pensamiento romántico. La obra es un cliché elaborado por el escritor Prosper Mérimée y que fue ni más ni menos que la fuente principal para la obra de Bizet, de Georges Bizet, de 1875. Por tanto, cuando escuchéis a Carmen, leed antes que Carmen el libro en el que se inspira y después repetís la frase de Nietzsche que cuando contempló por segunda vez la ópera dijo: esta obra bien vale un viaje a España. Bueno, de alguna manera el tópico, el estereotipo que se dibujaba de España ya no era un estereotipo negativo, peyorativo, pero era positivo, pero sin duda alguna era muy parcial, porque seguía hablando de España como un país donde los toreros, el amor, los celos, la muerte y las cigarreras o folclórica era lo que la representaba por encima de todo. Efectivamente, nuestro país se convirtió en la meca de estos viajeros románticos que llegaban a nuestro país atraídos por los tópicos, de los que todavía hoy, siglo XXI, no nos hemos desprovisto del todo. Seguimos siendo un país y, en definitiva, yo creo que los viajes en sí se generan siempre en torno a tópicos, pero quizá
por nuestras grandísimas tradiciones, nuestros tópicos han sido quizá mucho más grandiosos. El mismo año en que se estrenaba Carmen, se publicó también en París El viaje por España, que hemos visto antes, del Barón d'Aurevilly, con los dibujos de Gustavo Doré, donde dice, muchos, fijaos qué imagen más curiosa. Aquí tenemos la imagen del texto, Viaje a España, y un poco ampliada, ¿no? Aquí la tenéis ampliada para que veáis al gabacho, al francés, y a esta señora que le está tapando. ¿Qué está haciendo este señor? Bueno, pues está intentando llevarse un azulejo de la Alhambra de Granada, que para entonces, pues evidentemente era un souvenir, y aunque lo hace con cierto disimulo, bueno, pues se deja de alguna manera retratar por Gustavo Doré, que de forma crítica está llamando la atención por lo que es el expolio del patrimonio ya para estas fechas de la segunda mitad del siglo XIX. Dice, muchos inconscientes han arrancado trozos de la decoración de las paredes en distintas partes de la Alhambra, pero la vieja que ahora acompaña al visitante, tenemos a la vieja, cumple su cargo tan cuidadosamente que a menos que sea asequible mediante soborno, me parece difícil que pueda cometerse un hurto. Bueno, como ocurre en muchos países cargados de patrimonio, se intentó poner freno a ese expolio, pero existían otros métodos para continuar con él. Los dibujos de Gustavo Doré vuelven a insistir y a decorar cada una de estas estancias del patrimonio español, donde, cómo no, la literatura va a contribuir, sin duda alguna, a la exaltación del espíritu romántico, del viajero y del lector. Por eso, Washington Irving, en Cuentos de la Alhambra, nos está desdibujando con imágenes estereotipadas, imaginadas y por supuesto exageradas, nos está desdibujando la realidad. Pero esa visión romántica, tópica y exagerada de lo español era lo que generaba atractivos cientos. Leo un pequeño párrafo de Cuentos de la Alhambra para que veáis a qué nivel, desde el punto de vista de la exaltación de la figura, la imagen literaria nos está traduciendo, nos está llevando, nos está haciendo soñar. Incluso si cerramos los ojos, imaginamos esa España descrita por Irving. Dice, la reina Isabel lo sitió con un gran ejército, pero el infiel la miraba desde su castillo junto a las nubes y se reía con desprecio. En esto se apareció la Virgen a la reina y la guió juntamente con sus tropas por una misteriosa vereda de montañas. Bueno, sigo porque nos vamos a alargar mucho, pero fijaos cómo la está narrando desde un punto de vista misterioso y muy español, que no hay más, yo creo que país como España, donde se aparece más veces la Virgen, no hay. Bueno, pues esta imagen de una religiosidad profundamente arraigada en la tradición española de su historia, pues tiene mucho que ver con la representación literaria de Irving. Aquí tenemos a otro de los pintores que como viajero representó nuestro país, como Friedrich Lewis. Aquí tenemos otro más, otra imagen, voy a hacer ya un poquito más deprisa para que veamos imágenes dentro de ese patrimonio pictórico iconográfico que nos representa. La difusión del viaje se hizo a través de múltiples libros. Aquí tenemos algunos, he pasado un poquito de prisa simplemente para que veamos que hay abundancia de libros de viajes. Pero la mayoría de esos libros de viajes, fijaos qué interesante, se están editando fuera de España. España todavía no va a generar una tradición notable de descripción de viajes de su propio territorio, lo cual está jugando en favor de la presencia constante de los tópicos, la presencia constante de la exageración. Aún así, esta constancia, pues de alguna manera, nos benefició. Y bueno, sin duda alguna, a España también llegaron instrumentos para un viaje que, como habíamos comenzado, nos permitía viajar solamente contemplando algo estático. Si os acordáis, empezábamos leyendo una de las introducciones al Civitatis Orbis Terrarum, donde en uno de sus volúmenes se insistía
¿En qué mejor manera de conocer el mundo que desde casa, contemplando la variedad patrimonial, paisajística de cada una de esas ciudades de Europa? El viaje es una necesidad intelectual. Ya no digo tanto física, que quizá por los tiempos que vivimos lo es, pero sobre todo es una necesidad intelectual. Imaginar, conocer y soñar territorios lejanos. Leer y advertir lo que de otros sitios nos pueden contar. Y para ese espíritu intelectual del viaje, el patrimonio es una herramienta clave. Por eso, en la modernidad, en el siglo XIX, surgió un elemento patrimonial novedosísimo que se denomina tutilimundi, y que ahí tenemos dos imágenes, una en grabado y otra en pintura, de las piezas que se acercaban a Madrid, en el primer ejemplo en la Plaza Mayor, en el segundo ejemplo junto a la Puerta de Toledo, donde ese aparato móvil portátil, que como podéis ver se transporta a través de unas ruedas, como veis ahí, ofrecía a través de una cámara oscura la visión de múltiples y variadísimas tierras del mundo desconocido, y que con unas pequeñas monedas permitía a aristócratas, a plebeyos y a gentes de condición humilde acceder a través de su intelecto, a través solo de una pequeña imagen y su ensoñación, a contemplar mundos lejanos, lugares posiblemente a los que jamás iba a poder acceder. Por eso, aquí tenemos las lecciones de geografía o esta Kaiser Panorama de Berlín del año 1900, donde la gente se sentaba, metía una monedita en la ranura y podía contemplar territorios pasados, territorios lejanos. Seguro que en alguna ocasión, estoy seguro que sí, porque lo he vivido yo, os han traído de recuerdo de un viaje algún familiar una de esas televisiones que pulsándolas y enfocándolas hacia la luz, recorríamos de manera estereoscópica, recorríamos los lugares donde habían estado nuestros familiares. Y no solo nos traían una postal, sino que era mucho más atractivo, dinámico, y de alguna manera estabas en contacto con ese viaje a través de un patrimonio que ya no eran grabados, que ya no eran dibujos, que es la nueva tecnología, el nuevo patrimonio y la nueva capacidad de un viaje que sigue generando un atractivo genial para el ser humano. El viaje, por tanto, es una acción, pero que no solamente es física, es una acción intelectual donde el patrimonio es la herramienta para seguir aprendiendo respecto de esta tradición. Bueno, aquí voy a terminar yo, voy a dejar de compartir el escritorio para que me volváis a ver en la pantalla completa. Y bueno, pues espero que a pesar de que hay mucha información y que podríamos seguir hablando, y hay muchos más ejemplos que yo he pasado un poquito lejos, rápido, y alguna imagen que pues, no he querido llegar para no alargarnos demasiado, creo que es un tema apasionante, el del viaje y el patrimonio, y espero pues que hayáis sobre todo escuchado bien y visto las imágenes con nitidez y aprendido. Y a todas esas reflexiones que yo hacía, que leyerais, que vierais la ópera de Bizet, hacedlo porque tenemos ahora muchísimo tiempo para poder continuar así y poder entender el viaje como un grandísimo instrumento para el aprendizaje, pero, repito, siempre con múltiples posibilidades de observación. No hay una sola y no hay una sola reflexión respecto del patrimonio que genera el viaje. Como hemos podido observar, hay múltiples percepciones. Y ahora sí, dejamos abierto un tiempo de preguntas, de dudas, de alguna aclaración que queráis.